Pedro Felipe Carvajal Cabal, gracias por aceptar esta invitación. Igual que lo he hecho con mis invitados, tengo una deuda muy grande contigo y tu familia y la empresa desde hace muchos años, de haber abierto esas puertas generosamente para mí. Tengo ese también gusto de conocerte pues, desde hace décadas. Más que gracias por estos minutos, Pedro Felipe, presidente de la organización Carvajal. Con el mayor gusto, Ricardo, un honor aquí acompañándote y gracias por la invitación. A todos los invitados les hemos planteado unas preguntas y creo que una primera muy inspiradora es: todos hemos recibido lecciones en la vida de mucha gente. Me gustaría pedirte que compartieras una de esas lecciones de liderazgo que hayas tenido y que en este momento quieras compartir con nuestra audiencia. Claro que sí. Me gustaría compartir varias. Creo que una primera es humildad para aprender. Creo que siempre hay nuevas formas de hacer las cosas. Una segunda es que se puede fallar, se pueden cometer errores, pero hay que responsabilizarse para corregir y para poder avanzar. Otra que siempre es importante es definir prioridades y dar siempre foco. Algo que le digo y le repito mucho a mis coequiperos es que el foco no tiene precio. Una cuarta, diría Ricardo, es enfrentar los conflictos, y eso es algo que creo que nosotros no podemos caer en la trampa de procrastinar y simplemente dejar que algo quede abierto, y entonces creo que eso es algo que siempre nos corresponde a nosotros. Y alineado con eso, te diría como una quinta de tomar decisiones firmes, no dejar que una decisión se prolongue por mucho tiempo, y una vez se tome, no divagar respecto, digamos, a la decisión. Gracias, Pedro Felipe. ¿Cuántos años ya la organización Carvajal? 18. 118, iba a decir 119, gracias. Tú eres quinta generación, ¿cierto? Yo soy cuarta. Ya Cuarta, estamos en la sexta, pero yo soy cuarta. muy bien. Yo soy de los más jóvenes de la cuarta. Vale, cuarta generación, Pedro Felipe Carvajal, de muchas lecciones que además he tenido el privilegio de escuchar de viva voz de esa maravillosa familia, esa historia, ese legado. ¿Alguna que quisieras en este momento brevemente compartir? ¿Alguna historia? Pues yo creo que pueden ser muchas historias, y recuerdo yo recién graduado en el año 94 y estábamos en una reunión de familia y se trajo un consultor internacional una reunión familiar, y él repetía mucho una frase que a mí se me quedó grabada, y hablaba y hacía mucho énfasis en accionistas responsables y no tener niños ricos en la familia. ¿Eso qué significa? Y a mí se me grabó y se me grabó, y eso es algo que yo repito, digamos, mucho con mis hijos, porque claramente a lo largo de estos 118 años hemos pasado momentos difíciles: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mercados que desaparecieron. Nosotros, digamos, el mercado venezolano para nosotros al comienzo, digamos, de los 2000 era el segundo mercado más importante para nosotros y desapareció. La transformación digital, digamos que pues hizo que el portafolio que hoy tenemos cambiara en un 75% aproximadamente, y la familia y los accionistas siempre pensando en honrar ese legado trascendente, siendo accionistas responsables. Y siempre cuando la segunda frase de él, de Niños Ricos, es la prioridad es el negocio. Y eso es algo que nosotros tenemos muy claro: accionistas responsables y la prioridad es el negocio. Maravilloso, maravilloso consejo. Muchas gracias, Pedro Felipe. Efectivamente, claro, ahora, claro, ustedes han vivido guerras, cierre de países, cierre de líneas enteras de negocio. ¿Cómo no recordar los directores telefónicos, por ejemplo, cosas de ese tamaño? Mas, sin embargo, creo que todos coincidimos que los retos que afrontamos hoy incluso son mayores que los que la historia nos ha puesto. De cara a ese futuro que tenemos enfrente, Pedro Felipe, ¿cuáles son los retos más grandes que crees tú estamos afrontando como humanidad? Yo creo que todos los días tenemos que ser un poquito más digitales y más sostenibles. En el más digitales, ser conscientes de que hay unas máquinas que pueden de forma más eficiente hacer unas tareas, y creo que eso se llama la inteligencia artificial.
Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Lo otro es que en el frente de sostenibilidad, tener muy claras, digamos, nuestras metas, declararlas y cumplirlas. Una segunda, diría yo, el manejo del talento, porque pues al final es con la gente que se pueden hacer posibles los sueños. Y tal vez una tercera, tener una mentalidad global. Hay que actuar localmente, pero siempre pensando globalmente. Súper, Pedro Felipe. Sí, ese mundo digital con esa inteligencia artificial que tanto hoy nos entretiene a pensar, pues va a permitir que esa inteligencia artificial tome decisiones sola, cosa que es Así nuevo para es. la humanidad. Y que Así es. incluso haya algo distinto al hombre, al ser humano, como especie que cree conocimiento, que cree cosas nuevas, que es lo que la inteligencia artificial también va a aportar. Luego hay la incertidumbre, lo que eso nos trae es tremendo. Déjame solamente remarcar algo, es el tema social y el tema sostenible. Yo creo que para quienes nos escuchan es bueno que entiendan que la organización Carvajal en eso es un benchmark, o sea, es un referente en realmente ser una organización realmente comprometida con causas sociales, con cierre de brechas sociales, más allá incluso de la sola fundación, que ya en sí mismo es una cosa maravillosa. Sí, y ahí Pero te interrumpo porque pues creo que en los años 60, hablando también de historias, pues don Manuel Carvajal le envía una carta a sus hermanos y a sus primos y pues la famosa frase de Manuel Carvajal de que una empresa no puede prosperar en un entorno enfermo porque tarde o temprano el entorno termina afectando a la empresa, pero para mí ahí marcó como un hito muy importante porque nace como una filosofía empresarial. Hoy hablamos de capitalismo consciente, pero él lo que les dice en esa carta es es, que tenemos que aportarle a la sociedad y el mayor accionista de lejos hoy en día, pues desde ese momento es la Fundación Carvajal. sin duda. Sí, es una carta de esas que yo se los he dicho a ustedes algún día debían publicarla, porque tuve el privilegio de leerla con mis ojos, pero yo creo que la humanidad debería leerla, Así es, porque es que eso escrito hace 63 años tiene un valor enorme, o sea, un así es. visionario de otro nivel, digamos. Impresionante. Hablando de eso, y para conectar en términos de liderazgo, pero Felipe, ¿tú qué características son las que más valoras en un líder? ¿Qué es lo que tú más valoras en una persona? Yo creo que lo primero es la coherencia. Para mí, el ver un líder coherente entre lo que piensa, dice y hace es fundamental. Que esté comprometido con su visión ética. Tercero, diría que es importante ser empático para propiciar espacios de escucha a todo nivel. Y eso es algo que también yo he visto, digamos, en mis antecesores. Y mi papá siempre repetía de que políticas de puertas abiertas, cuando yo era un niño, venía a la oficina y veía que estaban los operarios, habían personas de diferentes niveles y para mí, digamos que eso era un ejemplo. Adicionalmente, generar credibilidad y confianza para inspirar con un propósito compartido y ahí tal vez hago una propaganda y es el ejercicio que nos ayudaste a construir hace 2 años y hoy en día nosotros siempre que arrancamos una presentación o cuando estamos en un foro donde está, digamos, con los colaboradores, recordamos ese propósito superior, porque al final eso es lo que uno tiene que vivir todos los días y es impulsar el desarrollo económico y social haciendo las cosas bien. Entonces, creo que esos tres grandes consejos yo creo que son relevantes y eso es lo que yo siempre estoy viendo en los líderes. También de vuelta diría que creo que sin esa, digamos, brújula moral que ha tenido esta organización sobre el 118 años no es posible. O sea, creo que la coherencia y la ética son parte, digamos, hoy en día de eso, de sobrevivencia en el Así mundo es. actual. Gracias, Pedro Felipe. Y como para ir cerrando, muchos de tus colegas me han dicho no lo llame consejos, yo no sé llamarlo consejos, o sea, recomendaciones, reflexiones, que desde tu rol y tu experiencia quisieras darle a quienes nos escuchan, ¿cuáles serían, Pedro Felipe? Yo diría tres, Ricardo. Uno, humildad y sencillez. Dos, construir relaciones a partir del respeto.
y persistencia. Vivimos momentos de mucha incertidumbre, pues yo llevo 3 años aquí en la presidencia y el 30 de marzo me nombraron y 2 días después las plantas estaban paradas, entonces ahí hubo una primera prueba, después nos tocó el estallido social, que fue un momento difícil y vivimos, digamos, en unos tiempos de mucha incertidumbre, pero yo creo que la persistencia es clave en estos momentos, pues que vivimos en nuestros mercados. Gracias, Pedro Felipe. Distinto a estas preguntas estándar, ¿hay algo adicional que te gustaría compartir? No, simplemente pues de nuevo agradecerte, creo que muy importante compartir entre colegas, porque seguramente vamos a aprender mucho de los otros invitados que vas a tener, y siempre un gusto estar aquí acompañándote, Ricardo. De verdad, muchas, pero muchas gracias, Pedro Felipe. Gracias por todas tus reflexiones y aportes.